Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a hacer una comunicación entre un Basic Panel, un Semantic Panel, que es el KTP400 de Siemens, que es muy usado a nivel industrial, y nos enlazaremos mediante protocolo Modbus TCP con una tarjeta que también es muy usada, que es la ESP32, que es la que tengo por este lado. La SP32 le cargué una librería que ya usaba en otros videos para comunicación Modbus por TCP, ya se los explicaré más adelante en el video, y también pues les explicaré cómo hacer la interfaz desde nuestro panel, desde nuestro Semantic Panel, porque en este caso no usé ningún tipo de PLC, como ustedes se pueden dar cuenta, para hacer esa comunicación. Entonces todo lo vamos a configurar desde el TIA Portal. Vamos a hacer la interfaz y vamos a leer datos desde, digamos, desde nuestro servidor, que es el ESP32. Vamos a transferir datos. El primero de ellos puede ser temperatura, que es el que ustedes ven ahí. En este caso la temperatura la estoy leyendo mediante este sensor, que es un termopar. Entonces estoy transfiriendo lo que me da el ESP32, lo estoy transfiriendo por Modbus TCP a la pantalla HMI, lo está leyendo. Pero además tengo dos botones, uno de encender y apagar, que lo que van a hacer es encender y apagar este motor trifásico que tengo en esta parte de acá. Los comandos van a ser transferidos por Modbus desde la pantalla, desde el Semantic Panel, que va a actuar como un cliente, van a ser transferidos a nuestro ESP32, que es servidor, y este ESP32 con este módulo de Arduino de relé va a activar un contactor, y ese contactor es el que nos permite activar el motor, en este caso el motor de inducción trifásico. Entonces, por ejemplo, si yo acá le doy a encender, se activa acá el motor, como ustedes se pueden dar cuenta, y si le doy a apagar, pues en este caso apagaría entonces el motor. Bien, entonces básicamente eso es lo que haremos en el video. Les explicaré parte por parte lo que hice, y bueno, vamos a la primera parte del video, que es una parte más teórica. Es una parte de cómo hice la configuración de red, en este caso para hacer nuestra comunicación Modbus entre la pantalla HMI y nuestro ESP32. Entonces vamos a esa primera parte. Bueno, en esta parte de explicación de cómo hice mi esquema de red para trabajar con el protocolo Modbus TCP/IP, recuerden que por este lado vamos a tener la pantalla, que es un HMI, un Human Machine Interface. En este caso es la pantalla KTP400 de Siemens, que es un Semantic Panel. Ese Semantic Panel va a tener la IP que está en esta parte de acá, que es la 192.168.0.8. Esa IP es importante porque es la que vamos a tener que configurar dentro de nuestro TIA Portal para hacer la comunicación. Además de eso, voy a usar un router, que es el que ustedes vieron ahorita en la primera parte, el de color negro. Y ese router pues va a actuar, digamos, como una puerta de enlace, como un gateway. Y en mi caso pues tiene la dirección IP 192.168.0.3, pero pues normalmente la .1 pues lo pueden usar. Para conectar mi router con mi pantalla KTP400 uso Ethernet, directamente un cable Ethernet. Y ya por este lado tengo mi ESP32. Recuerden que ese ESP32 trabaja con Wi-Fi, va a tener esta IP se la asigna por DHCP por defecto. Tendríamos que, digamos, tener muy en cuenta, muy presente esta IP. En mi caso es la 192.168.0.4, que esa IP la da automáticamente el programa que le vamos a cargar a la ESP32 con la librería eh, que les mencionaba, que yo usé en videos anteriores. Entonces, como les mencionaba, entre el ESP32 y el router va a ser por Wi-Fi. Algo importante es que vamos a usar algo que son los holding registers. Para quienes no estén tan familiarizados, pues los invito a ver mis videos anteriores del canal, en donde yo explico, bueno, qué hay que tener en cuenta para la comunicación Modbus y qué es esto de los holding registers. Básicamente los holding registers nos van a permitir hacer, digamos, almacenar información para que pueda ser leída desde el ESP32, o también que pueda ser, digamos, escrita desde el ESP32 o desde el Semantic Panel.
Entonces son unos registros que lo que nos permiten hacer es intercambiar información en la red, digamos, Modbus. Importante es que para la pantalla todos los registros, todos los holding registers tienen un offset de 1. ¿Qué significa? Que si por ejemplo en nuestro ESP32 nosotros almacenamos información en el registro número 2, en la pantalla, en el KTP400, va a ser leído en el registro número 3. Entonces tiene un offset, digamos, de 1. Hay que tener en cuenta eso porque no es 1 a 1. O sea, lo que yo escribo en una dirección o en un registro desde el ESP32 no es la misma dirección que tengo en el KTP400. Está desfasado en 1. Ese es el offset que les presento ahí, pero eso ya se los explicaré más detenidamente digamos en la parte de configuración del TIA Portal y del código que usé para el ESP32 en Arduino. Ahora, por este lado, para hacer digamos la parte de activación del motor trifásico, estoy trabajando con un motor trifásico de un caballo de fuerza. Lo que hice, bueno, fue un esquema de control. En el esquema de control va a ser monofásico, vamos a conectar la fase, va a tener un breaker. Ese breaker va a ir a un contacto normalmente abierto de nuestro relé en Arduino y luego va a ir al contactor con el A1 y A2 que aparece en esa parte, importante eso. Y por último pues va a ir al neutro. Esta parte es monofásica, o sea trabaja 110 o 120 voltios en alterna, ¿listo? Ahora, para el esquema de potencia, es donde va nuestro motor, usé, bueno, una línea trifásica, tenemos un breaker trifásico, los contactos del contactor que vienen aquí directamente pues anclados desde nuestra parte de control por este lado, y bueno, cuando yo envíe la orden desde nuestro ESP32 se va a cerrar este contacto del relé en Arduino, se va a activar la bobina, este es el solenoide del contactor del motor, y ese solenoide lo que va a hacer es cerrar los contactos de nuestro contactor, y lo que va a hacer pues es permitir que el motor funcione en alguna dirección. Entonces básicamente ese es el esquema que usé para la parte digamos del motor, y por este lado este fue el esquema de red que usé teniendo en cuenta pues esas IPs y bueno que lo conecté mediante un router. Bien, ¿qué sigue ahora? En la segunda parte del video les voy a explicar bien cómo hice la interfaz en TIA Portal. Recuerden que usé TIA Portal versión 15. Les voy a enseñar cómo enlazar, digamos, cómo hacer esa comunicación y cómo decirle a la pantalla que vamos a trabajar con ese protocolo de comunicación, y cómo almacenar información para hacer la transacción entre nuestra pantalla y nuestro ESP32. Entonces vamos a esa segunda parte del video. Bien, continuando con esta parte de explicación acerca de cómo hice la conexión entre la pantalla, el Basic Panel y mi ESP32, lo que vamos a hacer en TIA Portal es crear un nuevo proyecto. En este caso, por ejemplo, le voy a colocar, se me ocurre, comunicación ESP32 KTP400. Bueno, acá ustedes le pueden colocar el comentario y recordemos que este TIA Portal es versión 15. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Y cuando vayamos a agregar un dispositivo para hacer, digamos, la configuración desde el TIA Portal, nos vamos a dirigir directamente a las pantallas HMI. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es configurar un dispositivo, que es el que está en esta parte. Y en configurar dispositivo, vamos a agregar un nuevo dispositivo, que es este que está acá, Add New Device, agregar nuevo dispositivo. Y en mi caso, pues voy a seleccionar el HMI. Y voy a seleccionar Simatic Basic Panel, es el que tengo, y voy a seleccionar uno de 4 pulgadas. En este caso tengo el KTP400 Basic, este de acá, el KTP400 Basic, y tengo esta versión que ustedes la pueden ver al respaldo de su pantalla de su Simatic Panel. En este caso pues tengo esta versión y lo que le vamos a decir es agregar. Normalmente en TIA Portal usamos esta configuración para conectarnos con un controlador, con un PLC, pero aquí directamente lo vamos a hacer a la pantalla HMI, no necesitamos PLC. Aquí donde dice seleccionar PLC no le vamos a decir nada, inclusive podemos saltarnos esta configuración inicial que nos arroja TIA Portal. Entonces yo le voy a dar de una vez finalizar. Vamos a construir nuestra interfaz directamente desde el TIA Portal saltándonos digamos esta parte. Entonces le voy a dar de finalizar acá.
Bueno, ahí esperamos un momento, esperamos a que cargue todo. Y bueno, cuando ya estemos ahí, entonces este es como el panel básico que vamos a trabajar. Yo, digamos, yo ya construí mi panel básico. Les quería mostrar es esta forma de crear el proyecto, pero por aquí, digamos, yo ya tengo mi panel básico, que creo que es este. Voy a abrirlo. En este caso le voy a decir sí, guardar el proyecto anterior y voy a abrir el que ya tengo construido para mostrárselos. Ya tengo listo acá en la parte que dice screens, pues ya tengo, le puse así, ejemplo Modbus TCP, y tengo varios componentes que son importantes para crear la interfaz gráfica. Entonces, vamos a colocar primero, en mi caso, bueno, yo coloqué un label, que es digamos como un texto aquí que dice temperatura, coloqué una imagen. ¿De dónde sacan esos elementos? En la parte derecha, en el toolbox, fíjense que hay elementos acá como pueden ver ustedes que dice Graph View o aquí por ejemplo dice en este caso Text Field. Entonces lo que hacen es arrastrar digamos esos campos y ustedes lo editan de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Por ejemplo en este caso prueba, aquí le por arriba tienen las digamos las parámetros para cambiar el color, para colocarlo en negrilla, sin negrilla, eh, para cambiar el color como ustedes quieran. Entonces, digamos, pueden trabajar con esas opciones que tiene directamente el TIA Portal para estas opciones de texto o de imagen. Ya desde lo que nos importa, digamos, los campos que van a transferir información desde nuestro ESP32 a la pantalla o que van a permitir activar el motor, tenemos en primer lugar este campo. Este campo es un IO Field, es un campo de entrada-salida. Ese IO Field ustedes lo encuentran en este primero, que dice elementos, dice IO Field, lo que harían es arrastrarlo. Entonces lo arrastran en esta parte. Cuando lo arrastran, les va a aparecer aquí en propiedades una opción que dice general y aquí ustedes pueden configurar cómo quieren el formato, si lo quieren en decimal, si lo quieren en binario, si es una fecha. Entonces yo le puse decimal y le puse un formato de 2 dígitos, porque en ese campo vamos a mostrar la temperatura y digamos voy a ir en un rango de 0 a 99 grados, no voy a pasar de ahí. Si ustedes quieren modificarlo, pues aquí lo que hacen es arrastrar, le colocan más campos en el formato. Ahora, para los botones que son los que tengo acá, entonces para los botones venimos aquí, fíjense que acá dice button, lo arrastran, le colocan los nombres, en este caso es encender y apagar. Entonces esa es la parte visual, es la interfaz gráfica. Ahora, cada uno de esos elementos, sea los botones o sea el campo, el IO field, que es el que les mencioné para la temperatura, va a tener asociado una variable para la comunicación Modbus. En este caso, para la comunicación Modbus, lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí digamos, a este menú y vamos a ir a la pestaña que dice conexiones, connections. Entonces le vamos a dar ahí doble clic. En conexiones, normalmente lo que nos va a mostrar es una conexión con PLC, pero en este caso no lo vamos a hacer así. Entonces, aquí donde dice Connections, si hay alguna que tengan con PLC, lo que harían es borrarla, le dicen delete y la borran y agregan una nueva. Le dan doble clic y acá agregan una nueva conexión. En mi caso, pues yo ya tengo una conexión que se llama conexión 1 y donde dice Communication Driver, lo que vamos a hacer es seleccionar el que dice MODI con Modbus TCP/IP. Esa es la forma de comunicación de nuestra pantalla con el ESP32 usando pues Modbus TCP/IP. Entonces le vamos a dar ahí clic y en esta parte abajo, fíjense que acá dice PLC. Entonces donde dice PLC vamos a seleccionar el que dice Concept, Pro Word, Compact, Quantum Momentum. Esta primera opción. En el puerto, recuerden que el puerto TCP/IP por defecto para Modbus es el 502. Y en mi caso, bueno, el servidor, este es recuerden que el ESP32 va a funcionar como servidor. Entonces, ustedes ya tendrían que tener cargado el código en Arduino, que ahorita se los voy a explicar, y ahí él les va a mostrar cuál sería la IP. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es saber cuál es la IP de su ESP32 y colocarla acá. Puede ser la .4, la .5, bueno. Yo coloqué la 3, pero a veces la cambia a la 4, entonces acá ustedes lo cambian.
y listo, guardaríamos esas opciones en el proyecto y ya estaríamos listos para interactuar con Modbus con nuestra pantalla y el ESP32. Ahora, eso en cuanto a la conexión. Ahora, para poder transferir, digamos, variables desde nuestra interfaz gráfica y comandar, digamos, enviar órdenes, enviarle al servidor peticiones de Modbus con estos botones y el campo y el IO field, lo que tenemos que hacer acá es, digamos, crear un conjunto de holding registers. Digamos, si ese concepto no está tan claro, pueden ir a mis videos en mi canal y ahí hay una opción, bueno, hay un video sobre Arduino con Modbus y ahí pueden, digamos, pueden entender esa parte. El holding register básicamente es un registro que nos va a permitir almacenar información. Es un campo en memoria, digamos, que tiene una dirección y en esa dirección vamos a almacenar información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a HMI Tags, que es el que está acá, y vamos al que dice Default Tag Table. Le damos doble clic y ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces lo que va a pasar acá es que vamos a crear un conjunto de tags. Tags son unos identificadores que nos van a permitir, o nombres de variables, si lo quieren llamar ustedes así por ahora. Entonces, esos tags, yo creé en este caso uno que se llama apagar y otro que se llama encender. Estos dos tags son para los botones. También este que dice tag screen number, este aparece por defecto. Ya cuando entramos a esta opción default tag table, por defecto nos va a aparecer esta opción, que es como el identificador de la pantalla, digámoslo así, de la parte visual. Y por último, este que dice variable 1. Esta variable 1 la creé para transferir el valor de temperatura desde nuestro ESP32 con el sensor que es un termopar, una termocupla. Recordemos en este caso que el ESP32 va a servir como servidor. Ahorita vamos a explicar el código en Arduino, mientras que nuestra pantalla, el KTP400, va a servir como un cliente. Entonces va a hacer peticiones y enviar datos a este servidor. En este caso, solo digamos de esta tabla de tags nos interesa únicamente por ahora el que dice encender y el que dice variable 1. Entonces le vamos a colocar encender, en data type le vamos a poner un entero que es positivo y negativo, que aparece más menos, y en connection, aquí dice connection 1, entonces esa conexión 1. ¿De dónde sale ese nombre conexión 1? Si recordamos aquí en conexiones, nosotros creamos una Modicum Modbus TCP/IP. Ese le colocó el nombre en TIA Portal de conexión 1, Connection 1. Entonces ese nombre es el que tenemos que seleccionar acá. Le damos clic, seleccionamos Connection 1 y le dan acá en OK. Entonces ya está lista la conexión. Entonces quiere decir que la conexión que creamos mediante Modbus va a estar enlazada con esta variable, digámoslo así. En la dirección, normalmente aquí es importante, vamos a trabajar con algo que es un holding register. Un holding register es, digamos, un registro o un área de memoria en donde se va a almacenar información que va a ser transferida, digámoslo así, por el protocolo Modbus, en este caso entre el servidor y el cliente. Se nos pide una dirección siempre. Por defecto, digamos en Siemens, en este caso, está montada la dirección base sobre digamos, la dirección base es la 400.000 y de ahí para arriba cualquier dirección podemos asignársela en este caso en la pantalla HMI. Hay veces en los PLC la dirección del holding register cambia a 40.000. Depende del dispositivo que estemos programando o configurando, esta dirección base puede cambiar. Yo a este parámetro que se llama encender le coloqué la dirección 400.003 y es un acceso absoluto. Entonces, aquí en acceso, hay un acceso que tiene los PLCs que también es optimizado, que es para trabajar más rápido el acceso a memoria, pero por defecto para Modbus se indica que se debe trabajar en acceso absoluto. Entonces vamos a trabajar eso. Y en Acquisition Time le vamos a colocar un segundo. Quiere decir que cada un segundo va a haber una transacción de información. Es en cuanto a encender. En cuanto a la variable que recordemos, como les mencionaba, es donde se va a quedar la temperatura que leemos desde el ESP32 con nuestro termopar. También seleccionamos un entero en data type, en connection seleccionamos la conexión del Modbus, pero en este caso le coloqué esta dirección que es la 400.002.
Entonces, en este caso, pues va a tener, digamos, esa dirección. Nosotros cuando estemos trabajando en Arduino vamos a tener que tener estas direcciones en mente, ¿listo? La de apagar, inicialmente quería usarla, pero no fue necesario. Entonces solamente con esta variable encender es suficiente para hacer lo que queremos, que es encender el motor por un lado y recolectar información de temperatura por el otro. Listo, cuando tengamos eso voy a ir entonces a la pantalla, aquí a mi pantalla principal. Y en mi pantalla principal lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a comenzar con el IO Field. En el IO Field lo que vamos a hacer aquí es donde dice tag. Aquí vamos a ir a propiedad general. Él nos va a pedir un tag. En el tag nosotros vamos a especificarlo acá haciendo clic en este punto y vamos a seleccionar la variable que les acabo de mencionar que tiene esta dirección. Listo, le vamos a decir aquí en el chulito, le vamos a decir OK. En el tipo le vamos a colocar input output. Bien. Y como ya les había dicho, pues el formato es de 2 decimales, que es lo que aparece acá. Listo. Entonces quiere decir que la información que se lea desde el servidor o que se transfiera al servidor a ese holding register que tiene esa dirección se va a mostrar en este IO field, en este campo de texto. Listo. En este campo de entrada-salida, perdón. Ahora, en cuanto a encender y apagar, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a pararnos en el botón, digamos, encender, vamos a ir a animaciones, o bueno, perdón, eventos. En eventos le vamos a dar dos opciones, en clic vamos a colocar la opción que dice set bit in tag. Este lo que hace es activar el bit en el tag. ¿Cuál tag? El que les acabo de mencionar que se llama este de aquí, que se llama encender. Entonces lo que va a hacer es activar un tag en este, o sea, va a cambiar un 1, va a cambiar un 0 por un 1 en este tag que se llama encender. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Selecciono acá, vengo a clic y acá donde dice Set Bidding Tag hay varias opciones. Entonces, primero, bueno, esto les va a aparecer, digamos, vacío la primera vez que lo hagan. Le van a dar doble clic acá, vienen a esta opción acá, despliegan el menú y donde despliegan el menú, pues hay muchas opciones acá. Entonces hay por ejemplo, este que dice editar bits, edit bits. En edit bits vamos a colocarle el que dice set bit in tag, ¿listo? Y cuando ya tengamos eso, él nos va a decir, bueno, ¿y cuál tag? ¿Cuál tag es el que usted quiere, cuál tag es el que quiere manipular? Entonces vamos a venir acá, le damos acá y vamos a decirle el que se llama encender, que tiene esta dirección. Y le damos acá, chulito. ¿Cuál bit vamos a modificar? Porque yo puedo modificar cualquier bit en ese tag. Como es un entero, va a ocupar 32 bits normalmente. Entonces, 32 bits, yo puedo modificar cualquiera de esos 32 bits en ese tag. Yo voy a modificar solamente el bit 0. Porque lo que nos va a enviar el botón es un 1 o un 0 para que se pueda encender o apagar el motor. No necesitamos más. Entonces, voy a modificar el bit 0. Lo mismo hago con apagar. Em, Aquí toca que miren los dos, también lo dicen press, porque hay veces cuando uno presiona, hay veces cambia, digamos, hay veces estas dos opciones como tienden como a traslaparse. Entonces, pruébenlo con los dos, yo lo hice con clic y con press, tal vez con press solamente les funcione. Entonces, con press, lo que hice acá también fue lo mismo, set bidding tag, lo mismo, seleccioné el tag que es encender y el bit 0. Ahora, para apagar, lo que hice fue, bueno, acá le coloqué press. Entonces aquí fui y busqué la opción que en Edit Bits, en editar bits, que dice Reset Bit in Tag. Esta. La colocan, lo mismo, vamos a qué tag, el encender, y qué bit, el bit 0. Este Reset Bit in Tag nos va a poner un 0. Entonces, mientras el anterior, este nos pone un 1, nos pone un 1 en el bit 0 de ese tag, con este Reset Bit in Tag lo que hace es ponerle un 0 en el bit 0 del tag. Eso nos permite enviar la información al holding register en el servidor, que es el ESP32, y nos permite prender o apagar nuestro motor. Cuando tengan eso, pues lo que tienen que hacer es venir acá, download to device, cargan lo que acabamos de crear, lo cargan a su pantalla y ya estamos listos. De pronto hay que tener mucho cuidado con la IP, tenga cuidado con la IP que se le asigna, porque hay veces las IPs pueden tener conflicto, entonces sería lo único como recomendación. Listo.
Cuando ya hayan cargado eso, voy a la parte aquí del ESP32. Entonces, ¿qué es importante acá? Yo usé, bueno, la tradicional librería Modbus IP SP8266. Es una librería que ya he usado en anteriores videos. Yo les voy a dejar el link en la descripción del video. Es esta de Melianop. Es una en GitHub. Van a descargarla, le dan acá code, descargan toda la librería. Y lo que hacemos es, una vez ya tengan descargado toda la librería, crean un nuevo sketch en Arduino y meten todos los archivos de esa librería dentro de la carpeta de su sketch. En mi caso, mi sketch se llama Modbus Server ESP32KTP400. Ahora, para la parte de temperatura con nuestra termocupla, que es la que les mostré al inicio del video, vamos a usar esta librería que es la Datafruit, es la MAX6675. Lo mismo, la descargamos, download zip, y esos archivos, sobre todo el que nos interesa es este que dice MAX6675 y MAX el .h y el .ccp. Vamos a incluirlos también, como aparece acá, dentro de nuestra carpeta del sketch. Todos esos archivos deben quedar dentro de la carpeta del sketch para que no genere error. Listo, cuando ya tienen eso, entonces acá las incluyen como está en esta parte. Incluimos los pines de trabajo con nuestro módulo. Yo estoy usando el MAX 6675 como módulo de acondicionamiento para la termocupla. Entonces el esquema, digamos, es como el que yo tengo en esta parte. Entonces, ese módulo, que es el que ustedes ven aquí, va a ser conectado a 5 voltios en el VCC. La tierra de nuestro SP32 va a ser compartida con esta tierra pues del módulo. Vamos a tener los pines SSK, CS y SO. Esos pines van a estar conectados a estos pines que tengo acá en el SP32. Vamos a iniciar la librería con esos pines. Tengan mucho cuidado con los pines y la conexión. Aparte de eso, vamos a crear un conjunto de registros, como les mencioné también en la pantalla, para hacer la transacción de información por Modbus. ¿Cuáles registros son los que nos interesan? Bueno, este lo pueden omitir, aunque en el código original va a aparecer así. Estaba haciendo otra prueba, entonces este lo pueden omitir. Vamos a crear el que dice acá, vamos a poner este que dice termo. Este termo es el holding register para transferir la temperatura desde el servidor. En este caso, recuerden, el ESP32 es servidor. Yo le puse la dirección 1. Por defecto también, al apuntar a la 1, ya estamos apuntando al holding register que tiene allá. Entonces, la 1 aquí, en nuestro Arduino, significa, si yo vengo al TAC aquí, recuerden que estoy modificando este que es el de temperatura, miren que tiene la 40002. Entonces, si yo apunto a la 1 acá, si yo le pongo 1 acá, en el TIA Portal en la pantalla estoy realmente apuntando a la 2. Tengan cuidado con ese offset. Hay como un desplazamiento en 1. Entonces, si yo apunto en 1 acá, el 1 de acá realmente estoy apuntando a la 2. Por eso esta tiene la dirección 002. Entonces tengan cuidado con ese cambio. Ahora este que dice rec es para encender o apagar el motor, que es con los botones. Entonces ese rec apunta a la dirección 2 acá y recuerden que yo le había asignado la dirección 3 al tag que es encender, que es el que modifica el bit 1 o 0 en el tag allá cuando oprima los botones, como se los mencioné. Voy a colocar un LED en el GPIO22. Este LED pues es para que nos indique que está encendiendo o apagando el motor. Recuerden que el GPIO22 o el IO22, como aparece aquí en el esquema, es el que va a activar, perdón, es el que va a activar el módulo relé. Entonces, fíjense que acá viene el IO22, aquí viene mi LED, pero ese mismo IO22 va a entrar a este que dice IN1 en nuestro módulo relé en Arduino. Esto es un módulo relé de Arduino de 5 voltios. El VCC de este módulo relé también va conectado a los 5 voltios de nuestro ESP32 y la tierra de ese módulo relé también va conectada a la tierra del ESP32. Cuando se envíe la orden por Modbus, se activa este IN1. Ese IN1 hace que se cierre el relé acá, digamos, se activa el primer relé y ese primer relé activa el contactor. Bueno, yo acá puse una de 220, pero realmente es un contactor de 110 voltios. Ahí está en la imagen cambiado. Y eso va a activar el motor. Para esa parte entonces,
iría los 110 voltios, alterna que es la fase, pasa por un breaker, siempre protección, va a ir a un contacto normalmente abierto. Generalmente la bornera de este módulo relé son estos dos conectores, el normalmente abierto. Entonces iría uno acá y el otro sale a la 1 de el contactor y el A2 retorna al neutro de la red monofásica. Recuerden que A1 A2 son las conexiones para el coil o la bobina o el solenoide del contactor. Ya las conexiones de potencia se las expliqué en la parte anterior del video, entonces sigan esa parte para las conexiones del motor si desean replicarlo. Bueno, ese es como el esquema entonces entre el ESP32, el módulo relé Arduino y el contactor y bueno, el módulo de temperatura, el MAX6675. Por otro lado, voy a crear un objeto que se llama Modbus IPMB. Este objeto es con el que vamos a poder acceder a todas las funciones que tiene la librería, que como les dije, pues estoy trabajando con esta librería de este desarrollador. Este MM2 lo pueden omitir, estaba haciendo pruebas de cliente, lo pueden omitir, no hay lío. En cuanto a este que dice IP Address Remote, este IP Address Remote es la dirección IP de nuestra pantalla, de nuestra KTP 400. Entonces tengan cuidado, voy a colocarlo acá, dirección IP de pantalla KTP 400. Hay veces en el video pues les mostré que es la 8 porque me la cambié a esa, pero puede ser la 4, puede ser la 10, la que ustedes tengan disponible. Entonces, la que ustedes hayan configurado. Entonces, cuidado con esta que es la dirección de la pantalla. Este long TS nos va a permitir hacer un polling, que es enviar información tras hacer transacciones de información cada cierto tiempo. Ya en el setup lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a iniciar el serial, vamos a configurar ese pin GPIO22 como salida y vamos a esperar que nuestro ESP32 se conecte por Wi-Fi a un router. Cuidado acá, como les mencioné, todo va conectado a un router y bueno, el ESP32 va por Wi-Fi y la KTP400 va por Ethernet. Entonces aquí va a esperar hasta que se conecte. En mi caso, pues el SSID de mi red es Linksys y bueno, pues tengo esta contraseña, este password. Después vamos a imprimir la IP. Esta IP es importante porque es la IP de su ESP32. Esa IP es la que ustedes tienen que configurar aquí en conexiones, connections, y es la que ustedes deben poner en este campo de acá, en donde dice server. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si les cambia ya, cambiarla aquí, les toca cambiar la entidad portal y volver a cargar todo a su, pues a su pantalla. Vamos a iniciar el ESP32 como servidor con el objeto que acabamos de crear. Entonces mb.server nos inicia como servidor. Y vamos a agregar los registros. ¿Cuál vamos a agregar? Bueno, voy a eliminar este que no nos interesa. Vamos a agregar termo, que es el de temperatura, es el registro. Fíjense que dice mb.add holding register, a agregar holding register. Y este que dice mb.add que es el que nos agrega el de los botones 1, 0. Y vamos a leer el tiempo que se demoró en hacer estas operaciones. Ya dentro del loop vamos a enviar este que dice mb.tags, ese es el que crea, como dicen, toda la magia, dice ahí, es el que hace toda la parte de transacción con las librerías que se incluyeran, toda la parte de protocolo Modbus. Cada segundo lo que vamos a hacer es leer la temperatura de nuestro módulo MAX6675, en este caso en grados centígrados, y vamos a almacenar esa información dentro del holding register. Para eso usamos mb.hrec. El primer parámetro sería ese holding register. El holding register se llama termo, recuerden que está asociado a la dirección en nuestro KTP 400. Y el segundo parámetro pues es el valor que queremos almacenar. Recuerden que aquí en el KTP 400, en este tag, yo lo asigné como, en este IOFILD, perdón, yo lo asigné como un decimal que tiene 2 dígitos acá. O sea, no tiene, bueno, acá le puse 0 dígitos decimales. O sea, no es un flotante, nos vas a poner un entero. Entonces, si acá nos pone un entero, por eso yo aquí le coloqué int temperatura. Esto hace un cast, o sea, forza a que esa variable que es de tipo double, que es temperatura, se convierta en entero. Aquí en serial.println, pues lo que estoy haciendo es imprimir el valor que está almacenado en ese holding register para mirar si se quedó guardado ahí. Luego ya para mirar la parte de activar o desactivar el motor,
mediante los botones y activarlo acá o desactivar esta parte del módulo relé del contactor. Entonces, ¿qué sucede? Si mb.hrec, recuerden que en este rec está, se lee el valor si se presionó el botón encender o si se presionó el botón apagar. Entonces recuerden que le envía un 1, un 0 en el bit 0 del tag encender en nuestra KTP400. Entonces, si mb.hrec igual a 1, esto lo que nos está preguntando es, oiga, si digamos la información en su registro, en su holding register, que se llama rec allá en la dirección rec, está en 1, lo que vamos a hacer es encender el módulo relé. ¿Cómo vamos a encender el módulo relé? Recuerden que este módulo relé normalmente opera con ceros. Si yo le envío un 0 se activa y si le envío un 1 se apaga. Entonces por eso, si hay un 1 es cuando yo oprima, un 1 se va a dar cuando yo oprima este botón encender. Se va a enviar un 1 por Modbus y él lo va a tomar aquí en este registro, en el rec, y lo va a leer. Entonces lo enciendo con ceros. Y si no, si presioné el botón apagar, pues lo que me va a enviar es un 1 lo que haría que es apagar el módulo relé. Y tenemos un delay de 100 milisegundos, pueden reducirlo depende de sus especificaciones. Básicamente ese es el código en Arduino, es un código pequeño, bueno, para SP32. Lo cargarían ustedes y ya estamos listos para interactuar. Cosas que podrían fallar, que de pronto nuestra IP de aquí no concuerde con la IP de allá del SP32, que por ejemplo los tags de acá no estén bien configurados, o sea que las direcciones no estén bien configuradas. Tienen que tener mucho cuidado con las direcciones de los holding registers que están aquí en la tabla. Si estas direcciones no son adecuadas, no van a poder accesar la información que ustedes necesitan. Ya cuando tengan eso, ya pueden hacer las pruebas respectivas, que es lo que haremos ya finalmente en el video y ya pasaré a esa parte de explicación. Bien, entonces esa es como la parte de configuración en TIA Portal y en Arduino. Entonces pasemos a esa última parte de pruebas. Bueno, bien, en esta última parte, pues ya les quiero mostrar el funcionamiento. Recuerden que estoy usando el GPIO22 de nuestra tarjeta SP32 para hacer la conexión directamente al módulo relé. Ese es la que envía la orden para activar o desactivar el motor. Ya como les había mencionado, pues por aquí tengo entonces el Simatic Panel ya cargado con la interfaz que creamos desde el TIA Portal. Tengo las conexiones al motor que ya se las había mostrado anteriormente. Recuerden que bueno, aquí tengo mi router, este es el que estoy usando para la comunicación Modbus, y bueno, aquí está el código que se hizo para trabajar con la SP32 directamente desde Arduino. Entonces en este caso pues lo que tenemos que hacer es probar, mirar cómo funciona nuestra interfaz. Aquí pues está, digamos, enviando la información de temperatura, que es la que yo estoy cogiendo acá el termopar. Ahí está incrementándose la temperatura, entonces lo probamos de esa manera. Y por este lado pues tengo entonces mi botón de encendido. Como habíamos dicho, nos permite aquí activar el motor. Y también, bueno, tengo mi botón de apagado, que en este caso pues nos permite aquí desactivar el motor, el contactor y el motor. Tener en cuenta que estos módulos relé en Arduino trabajan con ceros, es decir, un 0 es el que me permite activar el relé, un 1 lo desactiva, entonces la lógica está invertida, entonces por eso en el código invertido hice la lógica al revés, digámoslo así. Bien, entonces este fue el video de cómo comunicar nuestra pantalla HMI KTP400, que es la que tengo que ver acá, el Simatic Panel, con nuestro SP32. Si les gustó el video, si fue de ayuda para sus proyectos a nivel industrial, por favor suscríbanse al canal, es de mucha ayuda. Gracias a sus suscripciones este canal se mantiene y bueno, estamos hablando entonces en una próxima ocasión. Muchas gracias.